Muchas gracias. Sin haberlo solicitado, acepté venir a trabajar con vosotros, no sin que esto afecte a mis actividades regulares, no sin traslados un poco largos. Y sin embargo, me alegra mucho estar con vosotros en Granada. No se trata únicamente de una fórmula amable de reconocimiento para aquellos que me han invitado. Es también la constatación de estos momentos en que se cumple lo que hemos llevado a cabo en lo concerniente a la transmisión de algo del psicoanálisis, el propio, en lo que sostiene al deseo del analista. Estoy contento de que estéis aquí, que hayáis venido a escucharme, por lo que estoy disponible para la sorpresa que puede surgir de este encuentro. La tradición filosófica recuerda que la búsqueda de la felicidad es un fin universal de la naturaleza humana. Es el tema de uno de los pensamientos de Pascal. Todos los hombres, dice Pascal, buscan ser felices. Esto es sin excepción, más allá de los diferentes medios que empleen. Para Aristóteles, la felicidad es el fin más alto que pueda ser asignado al alma y por ello no habría de ser asimilada a la simple posesión de una cosa. La felicidad es la actividad conforme con la virtud más perfecta, es decir, con la parte más elevada del hombre. Eso lo dice en la Ética Nicómaco. El conocimiento, en tanto ejercicio mismo de la razón, parece entonces ser el soberano bien, y la felicidad consiste para el filósofo en una actividad del alma conforme a la razón. Para Spinoza, la aspiración de los hombres a la riqueza, a los honores y a los placeres sensuales les impide pensar en cualquier otro bien, a pesar de que esta búsqueda puede causar su pérdida en quien los posee y siempre la de aquellos que por ellos son poseídos. Dice Spinoza, nuestra felicidad y nuestra miseria, escribe en su prefacio al Tratado de la Reforma del Entendimiento, dependen solo del objeto al que estamos apegados por amor. Uno no pelea por un objeto que no ama, pero el amor por algo eterno e infinito nutre el alma con una alegría sin mezcla ni tristeza. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant considera que para el logro de la felicidad, la razón es un instrumento mucho menos eficaz que el instinto. Dice, en efecto, como la razón no es bastante apta para dirigir de un modo seguro la voluntad en lo que se refiere a los objetos de ésta y a la satisfacción de nuestras necesidades, que en parte la razón misma multiplica, pues a tal fin nos habría conducido mucho mejor un instinto natural congénito. Si Freud decía de la conciencia, forma se puede decir de la razón filosófica, que es poca cosa, pero que es todo lo que tenemos. Es a través de la satisfacción que abordará la búsqueda de la felicidad. Inspirado por Schopenhauer, para quien la falta engendra el sufrimiento y la necesidad, sobre fondo de una suprema felicidad, hecha de la aspiración a la satisfacción de todas las necesidades y deseos. En el malestar en la cultura, Freud escribe: ¿qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta?
¿qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos fases, un fin positivo y un otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el desplacer. Por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. En sentido estricto, el término felicidad solo se aplica al segundo fin. Como se advierte, quien fija el objetivo vital es simplemente el programa del principio de placer, principio que rige las operaciones del aparato psíquico desde su mismo origen. Pero, como lo indica sobriamente Freud, semejante programa, lograr que toda su vida sea gobernada por el principio de placer, es absolutamente irrealizable. Pues todo el orden del universo se le opone. Y aún estaríamos por afirmar que el plan de la creación, como lo dice Freud, no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Lo que en el sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción, casi siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión y de acuerdo con esta índole solo puede darse como fenómeno episódico. Entonces, todo lo que el hombre puede esperar, en el mejor de los casos, se reduce negativamente a la ausencia de sufrimiento y positivamente a una satisfacción pulsional efímera y contingente. Solo la impresión de contraste puede dar la ilusión de vivir un momento de felicidad. De hecho, es en la constitución de la naturaleza misma donde hay que buscar las razones de este fracaso para sentir una verdadera felicidad. Dice Freud en el mismo texto, pues nuestras facultades de felicidad están ya limitadas en principio por nuestra propia constitución. En cambio, no es mucho menos difícil experimentar la desgracia. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad se reduce para Freud al intento de evitar sufrimiento de todo tipo. No nos extrañe, pues, que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento, dice en el mismo texto, el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad. No nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento, que en general la finalidad de evitar el sufrimiento relega a segundo plano la de lograr el placer. Aquí es donde la pulsión de muerte obra, en lo que expone al hombre al sufrimiento, en la decadencia de su cuerpo, fuerza invencible e inexorable del mundo exterior para aniquilarnos relaciones con los otros seres humanos. Vemos hasta qué punto para Freud el hombre es inevitablemente llevado a moderarse en su aspiración a la felicidad por razones objetivas necesarias, sobre las cuales prácticamente no puede incidir. Efectivamente, para Freud,
la felicidad solo se obtiene a través de una satisfacción pulsional a la cual la mayor parte del tiempo el mundo exterior opone una prohibición formal. Por lo tanto, Freud recurre a otro tipo de satisfacción que supone una transformación profunda de la pulsión. Es el proceso de sublimación. Otra técnica para evitar el sufrimiento, dice Freud, recurre a los desplazamientos de la libido previstos en nuestro aparato psíquico y que confieren gran flexibilidad a su funcionamiento. El problema consiste en reorientar los fines instintivos de manera tal que eluden la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual. En tal caso, el destino poco puede afectarnos. Sin embargo, la sublimación constituye un destino pulsional y se caracteriza por una cierta cantidad de insuficiencias. Satisfacción menos intensa, comparada con la satisfacción de los deseos pulsionales groseros y primarios, dice Freud. Y su aplicabilidad no es general, solo es asible a pocos seres, pues presupone disposiciones y aptitudes peculiares que no son precisamente habituales, por lo menos en medida suficiente. Y aún, a estos escasos individuos no puede ofrecerles una protección completa contra el sufrimiento. No los reviste con una coraza impenetrable a las flechas del destino y suele fracasar cuando el propio cuerpo se convierte en fuente de dolor. Freud sabe lo que está. A esta relatividad de condiciones gracias a las cuales se podría alcanzar no la felicidad, pero si una satisfacción mínima de la existencia se agrega otra determinación. La felicidad, considerada en el sentido limitado, precisa Freud, aquella cuya realización parece imposible, es meramente un problema de la economía libidinal de cada individuo. Ninguna regla al respecto vale para todos. Cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. En fin, para Freud, hay muchos caminos que pueden llevar a la felicidad, en la medida que es accesible al hombre, mas ninguno que permitía alcanzarla con seguridad. El mensaje freudiano es por tanto pesimista en cuanto al acceso a la felicidad, tocando aquí de cerca los efectos de lo real frente a los cuales el sujeto se encuentra, por ser hijo del Logos y estar confrontado a la diferencia de los sexos. ¿Es tanto seguro que la felicidad solo depende de la economía libidinal del individuo? No es esta restricción la que conducía a los post-freudianos a concebir el final de la cura solo por medio de la identificación al analista. Es lo que parece indicar Lacan en la dirección de la cura, cuando se da cuenta que el sentido común
espera que los psicoanalistas estén a salvo de la patología de la pendiente a la que es empujado el sujeto en un mundo donde sus necesidades están reducidas a valores de intercambio, pendiente que a su vez no encuentra su posibilidad radical sino por la mortificación que el significante impone a su vida numerándola en la dirección de la cura. Una patología que solo se integra en una ley de acero, dice Lacan, después de haber hablado de ¿cómo se llama? Mélanie Klein. Es por ello, escribe Lacan, que uno se imagina que el analista debería ser un hombre feliz. No es además la felicidad lo que viene a pedirle. ¿Y cómo podría darla si no la tuviese un poco? Pero es para enseguida añadir que si bien no nos negamos a prometer la felicidad, sin embargo, un análisis no es eso. Estamos en una época, en el 1958, en que la cuestión de su medida es complicada. Esencialmente, en que el hecho de que la felicidad, como dijo Saint-Just, el revolucionario francés de la terror, se ha convertido, dice Lacan, en un factor de la política. Incluso antes de Saint-Just, la felicidad hizo irrupción en la vida de los pueblos, ya desde 1776, en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Lo leo. El pueblo tiene derecho a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Es así como el 3 de marzo del 1794, no lo digo en términos del calendario revolucionario, que es un poco más difícil para nosotros ahora de encontrarnos, 6 meses antes de que sea guillotinado, Louis-Antoine Léon Saint-Just se dirige a la convención, es la asamblea revolucionaria, para someterle el texto de un decreto formulado en contra de los enemigos de la revolución. Ahí desarrolla una visión grandiosa del objetivo que la revolución debe alcanzar y concluye lapidariamente su declaración con una fórmula que ha hecho historia. La felicidad es una idea nueva en Europa. Quiere Saint-Just hacer feliz al pueblo, a expensas de todos los vicios y de todos los enemigos de la libertad. Eso que dice, que Europa aprenda que no queréis más a un infeliz ni a un opresor en territorio francés, que este ejemplo fructifique en la tierra, ya que propaga el amor de las virtudes y la felicidad. Al igual que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el pueblo feliz quiere decir o se reduce al goce de derecho a la libertad
y a la propiedad, ya presente en el 1581 en la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas, los Países Bajos, que inspiró a Jefferson, que redactó la Constitución de los Estados de Independencia de los Estados Unidos. Esta idea de la felicidad del pueblo será retomada por los poderes sucesivos, incluso por Napoleón Bonaparte. Sabemos bien que aún atraviesa los discursos de nuestras democracias, con las contradicciones conocidas. ¿Quién quiere el bien de quién y por qué medios? Lacan no se equivoca cuando retoma esta historieta en Kant con Sade. La explotación del hombre por hombre, dice Lacan, es una definición del capitalismo, ya se sabe. ¿Y el socialismo entonces? Es lo contrario. En ese mismo texto, Lacan vuelve sobre su primera anotación acerca de la felicidad de Saint-Just, escribiendo: Sade continúa a Saint-Just donde es debido. Que la felicidad se haya convertido en un factor de la política es una proposición impropia. Es la libertad de desear la que es un factor nuevo. No por inspirar una revolución, siempre es por un deseo por lo que se lucha y que se muere, sino por el hecho de que esa revolución quiere que su lucha sea por la libertad del deseo. Por lo tanto, no se trata únicamente de la aspiración a la felicidad, sino de la subida insinuante a través del siglo XIX del tema de la felicidad en el mal, lo que permitió a Freud enunciar su principio de placer sin tener siquiera que señalar lo que distingue de su función en la ética tradicional, dice Lacan en el mismo texto. En el número 82 del Lacan Cotidiano, de noviembre del 2011, Marie-Hélène Brousse nos señalaba acerca del aprieto de las democracias modernas con la libertad como instrumento de la felicidad. La libertad de expresión es una aporía fruto del encuentro imposible entre la lógica y el lenguaje, resultante de la puesta en evidencia por el psicoanálisis de que en los seres hablantes, el goce es interno a lo simbólico, por les êtres parlants. Pero tratar de este imposible, de un límite, que es en realidad un agujero, los poderes políticos disponen de una cierta cantidad de herramientas, las leyes o lo arbitrario o ambos, el castigo por el uso reglamentado o no de la fuerza, la diligencia siempre. Saint-Just había experimentado doblemente lo arbitrario en contra de la libertad, cuando fue enviado al reformatorio por carta sellada al rey, a petición de su madre, y cuando el padre de la joven que amaba, rechazando su pedido, la había casado apresuradamente con otro, lo que no impidió que la muchacha se escapara y dejara a su marido para reencontrarse con el hombre que amaba. Los enemigos de la libertad tenían para él esos rostros, el de la madre, del padre y del rey. La causa que defendía, la de la libertad individual,
contra el orden patriarcal ha triunfado. Ninguna libertad para los enemigos de la libertad del individuo. Hoy, los poderes están en dificultades en el ejercicio de sus recursos. Dificultad para legislar, que transformaba en universal, imperativo de registrarlo todo para limitar el poder de cada uno, ya que el poder ha desertado la jerarquía para refugiarse en los individuos. Se enloquece con lo que nombra vacío jurídico, dificultad de castigar, incluso dentro de la familia. El castigo es cuestionado porque los padres ya no son asimilados a un poder, sino a sus deberes. Dificultades para vigilar, todas las cámaras del mundo no ven nada, como lo ha demostrado Gerard Bachmann en su último libro. Efectivamente, las tecnociencias han llevado a cabo una revolución, o un salto adelante, que ha transformado cuantitativamente, por lo tanto, cualitativamente, el lazo social. Internet, redes, blog, han modificado completamente el comercio interhumano, que tal como lo desarrolla Jacques Alain Miller, ha pasado de los individuos de las luces, aún definidos como ciudadanos, es decir, todavía ligados a un centro, la República, a los unos dispersos, sin más vínculo común que el de sus modalidades de goce, agrupados de forma efímera en torno a significantes amos en competencia, alrededor de minorías más o menos activas. Le parlettre, el ser hablante de hoy, no es más el individuo de las luces, y la nueva democracia poco tiene que ver con la República, ya sea la de Saint-Just o la de la Tercera República, en Francia, de donde proviene justamente la laicidad. No era más que el resultado de una negociación entre fuerzas que ya no existen en un mundo convertido en global. La época es por lo tanto nueva y caótica. Da entonces lugar a un deseo de volver hacia atrás, porque es una época de cambio, de un cambio temido que angustia. Es una época potencialmente reaccionaria. Los integrismos, los cognitivo-comportalismos se activan. Son candidatos a la toma del poder. Tienen el sentido con ellos, el bueno sentido, el mortal. Quieren cerrar la cuestión de la verdad, que como una herida se ha vuelto a abrir en los bordes de las antiguas cicatrices. El sujeto siempre es responsable de lo que le sucede, dice Lacan, en la ciencia y la verdad. Es siempre responsable, porque le toca a él y a nadie más la tarea de bendecir o de ubicarse en la estructura o incluso de nombrar para separarse del goce del mundo lo que le ocurre en su intimidad. El ejemplo que elegí os lo ilustrará. Solo el psicoanálisis puede confrontar al sujeto a esta exigencia. La psiquiatría y la psicología pasan al lado, ocupándose de los signos que el dicho del paciente convoca para ordenarlos.
Se trata de una carencia de estas disciplinas para diseñar con precisión y exactitud esta clínica de la experiencia del vacío del sujeto, cuyas modalidades pueden declinarse desde la angustia hasta la beatitud, para retomar el título de Pierre Janet, de la angustia al éxtasis. El psicoanálisis hace de este encuentro con la falta en el otro, que recubre una falta en ser, la consistencia del ser del lado del sujeto, la condición del sujeto en tanto que el sujeto, aquello con lo cual el ser se representa sobre la escena significante, ese sujeto es una respuesta de lo real. No se trata entonces ni de un estado, ni de una patología, a pesar de que pueda inscribirse ocasionalmente como sufrimiento del lado del sujeto. Diferentes cuadros paradigmáticos pueden dar cuenta de la clínica de este encuentro por un sujeto vacío del corte significante. Experiencia del sujeto, acontecimientos de cuerpo, generando lo que puede ser un momento de desencadenamiento del delirio en un sujeto psicótico, o una experiencia de despersonalización, de desrealización del mundo y de sí mismo, vivido con mucha angustia en un sujeto también neurótico, al menos que no se trate sino de la experiencia de goce, de beatitud de los místicos o adeptos del Tao, que gozan de este encuentro con el vacío perfecto. Este encuentro nunca es sin consecuencia para un sujeto, tanto subjetiva, a nivel de una memoria del hecho, como al nivel de un empuje al decir, para producir una teoría siempre personal del sujeto, fantasma o delirio. El sujeto del psicoanálisis, el sujeto de la experiencia freudiana y lacaniana, es sujeto de la falta en ser o falta de goce, pero es feliz, heureux, dice Lacan en televisión. El propósito puede parecer escandaloso, pero apunta a que el sujeto haya su bien del lado de la fortuna. En francés se dice del heur, como parte del bonheur. Pero se puede equivocar con la del golpe, del heur con una T, del encuentro con la castración, sin la cual la falta de la falta es la angustia. Esto es esencial cuando recibimos sujetos deprimidos, y nos permite muy a menudo no darle consistencia a la depresión de aquel que se dice enfermo. Interesándonos en los síntomas del sujeto de la falta, y en particular en su relación con la castración y el goce del cual no se ha separado. En su curso del 11 de mayo del 2008, todo el mundo está loco. Del lado de que nadie más vocifere, modalidades del ser hablante, del parler, lugar del sujeto, nombrado en tanto que circula quemado en la maraña del goce, Jacqueline Miller precisa en que radica esto de que el sujeto es feliz. Retoma la definición del sujeto dada por Lacan en televisión. El sujeto es feliz.
Es lo que Freud ha disfrazado bajo la forma del principio del placer. Contrariamente a la lectura que se hace muy a menudo, el principio del placer no pertenece a un par en oposición con el principio de realidad. Esta expresión de Lacan, el sujeto es feliz, restituye el filo freudiano. El sujeto feliz, dice Lacan, no se lo debe todo a la suerte. En francés, la palabra fortuna entra a componer la palabra felicidad, bonheur. En español sería como ventura y buenaventura. Es el heure, la fortuna, que aparece en bonheur. A la hora de la fortuna latina, cuyo equivalente lógico sería la contingencia, lo que sucede y que no está escrito. No está escrito, sucede, y el sujeto lo acapara, de manera que, como dice Lacan, toda suerte le es buena para lo que lo mantiene, o sea, para que él se repita. La repetición es del orden de lo que escribe, de lo que no cesa de escribirse. Lo extraordinario es que algo que no está escrito suceda y sirva a la repetición. Lo que no está escrito y sucede, lo que no se puede deducir, lo que los clínicos llaman las coordenadas del caso, es del orden de la contingencia. Lo que llamamos la realidad hace realidad siempre y cuando la contingencia se inserte en la repetición de la felicidad. Lo que Lacan escucha de Freud es que el principio de realidad está dominado por el principio de placer. En todo caso, la realidad está puesta al servicio de la felicidad de la repetición. El principio de realidad es la continuación del principio de placer por otros medios, dice Jacques Miller. Generalizando el sueño, es decir, soñamos permanentemente. Lo que Lacan quiere decir con esto es que el principio del placer no se opone al principio de realidad. El sueño está así noche y día. Uno no se despierta más que para seguir soñando. El sujeto sueña, así como el sujeto es feliz. La vigilia no es sino la continuación del sueño por otros medios, parodiando a Clausewitz. Y todo lo que podríamos decir del analista, y es que hay un analista, si es que hay un analista, como decía Lacan, es que sueña un poco menos, que no traslada toda contingencia al régimen de la repetición. Todo el mundo está loco. Es un todo el mundo delira. Una locura universal. Pero no es la psicosis. La psicosis es una categoría clínica con la cual intentamos capturar algo que se inscribe de todas formas en ese universal. Hace poco vi una película israelí del 2001, muy perturbadora, Mi gran casamiento israelí.
con la bella Ronit El Khabbaz. Interpreta a una mujer marroquí, divorciada y con un niño, amada por un muchacho de una comunidad georgiana cuya familia busca casar a toda costa en el nombre de la regla según la cual un hombre debe casarse con una mujer más joven que él, virgen, en detrimento de los amores. Vemos cómo esta ley del padre, apoyada por las mujeres que la han padecido, forja el destino de las generaciones, a no ser que se busque transgredirla en el nombre del amor. La película refleja la coexistencia de comunidades de tradiciones muy diversas en Israel y nos recuerda el extremo desfase entre sus tradiciones y lo que ocurre más a menudo en nuestras sociedades. Cada cual ama a quien quiere, cuando quiere, y reivindica este derecho. El psicoanálisis no puede más que tomar acto de esto, de ello. Un debate de sociedad muy animado se lleva a cabo actualmente en Francia acerca del matrimonio para todos. Expresión que los dirigentes socialistas han encontrado para no oponer el matrimonio de los heterosexuales y el de los homosexuales, hombres o mujeres. Corrientes ultraconservadoras de la derecha, apoyadas por ciertos prelados de la Iglesia Católica, están luchando encarnizadamente para oponer a esta extensión del derecho al matrimonio. Quieren creer en el nombre del Padre. Piensan que el matrimonio, limitado al hombre y a la mujer, es la base de la familia y que ésta está amenazada por su abandono. Peor aún, que el matrimonio encarna la prohibición del incesto, llegando hasta temer, como lo declaró el prima de Gaulle, se llama el prima de Gaulle, el arzobispo de Lyon, miembro de la Comisión Doctrinal de la Iglesia, llegando hasta temer la poligamia y el incesto. Resistencia a la evolución de las costumbres y ceguera frente a los homosexuales que justamente quieren casarse para poder fundar una familia. Es además por esto que la izquierda está ella misma dividida respecto a saber si el derecho a la procreación medicalmente asistida acompañará o no esta nueva modalidad de matrimonio. El observador puede sorprenderse de que la derecha, adepta al mayor liberalismo económico, no se percate de las consecuencias de esta extensión globalizada del mercado. La proliferación de los objetos acompaña la reivindicación de los goces de los goces de cada uno. A cada uno su smartphone, pero no sin el goce que permite a cada cual de su cuerpo, de sus sentimientos. No es más la ley del Padre que comanda, sino la del objeto que empuja a gozar. Cuando cada uno, a falta de un granoto que no existe, es llamado al bricolaje de su síntoma o incluso de su síntoma, la tolerancia de las elecciones de partener, de las elecciones de goce, puede también convertirse en una ventaja. Si el sujeto moderno ha perdido seguridad y garantía en el otro, recobra una modalidad en sus elecciones individuales. Es lo que nos enseñan, lo que vienen a hablarnos. Para esos,
para esos unos dispersos, su destino ha de construirse a partir de las piezas de rompecabezas que la contingencia familiar les ha reservado. Evocaré el partido que ha sacado de esto una joven que conocí en muy mala postura. Habiendo interrumpido sus brillantes estudios, salía de una hospitalización en psiquiatría de varias semanas, sobremedicada y con un diagnóstico que la hundía en aquello de lo que siempre había querido protegerse, la dicha enfermedad bipolar de su hermano mayor. Había asistido a lo largo de toda su adolescencia a los eventos que sacudieron a esta familia unida con 3 hijos: violencia contra los padres, fuga, desocialización, tratamientos psiquiátricos pesados. Primera verdadera separación de sus padres, se había ido a hacer una práctica de 6 meses al otro lado del mundo. Sueño que tenía tras haber participado en proyectos humanitarios en el marco de sus estudios. Su silencio había repentinamente alertado a sus padres, que la encontraron demacrada, postrada, en un estado de abandono y de despersonalización que les obligó a traerla de vuelta para hospitalizarla. Había venido a verme a regañadientes, en base a la confianza que los padres me otorgaban. 3 años difíciles siguieron, con recaídas, amenazas de suicidio, en que la sintomatología psicótica se manifestaba, fenómenos elementales, acontecimientos del cuerpo, angustia masiva. Había una apuesta en juego que aceptó a pesar de su indocilidad a la transferencia, su aversión a cuestionar los lazos con su familia, que por cierto se portaban bien con la paciencia y atención de la que sus padres eran capaces. ¿Para qué podían servir nuestras sesiones?, dice ella, si no la protegían de esas recaídas depresivas o maníacas. Yo creía en ello y no la abandonaría, tal como le dije en numerosas ocasiones. Los tratamientos farmacológicos, a veces masivos, no traían más que un alivio parcial y no abrían hacia ninguna perspectiva. Nuestras sesiones apuntaban a lo real con que se había encontrado. Solo faltaba que ella consintiera a decir algo al respecto. Que terminase sus estudios, le quedaba 1 año para validar, fue nuestro primer objetivo. Y ello pasó por el abandono de los ideales parentales que había creído honrar. El éxito aplastante de cada uno de sus padres no determinaría más su recorrido. Él debía hacer bricolar, pero no existe en español bricolar, es en bricoler en francés. Existe sobre el modelo de hacer du bricolage. Hacer bricolaje se puede decir bricoler. Hizo un neologismo así, bricolar. Y aceptar objetivos en su medida. Ella, que apenas hablaba, me contó que escribía poemas. Yo la alenté. Logró editarlos tras participar en un concurso que acabó ganando. Sorpresa. La escritura poética se estaba convirtiendo en su medio de comunicación
incluso en sus síntomas, con sus sufrimientos, logros y fracasos. Las últimas prácticas necesarias para terminar sus estudios las pudo hacer en una editorial, donde encuentro una actividad social a su medida. Poco a poco se inscribía en un linaje de mujeres fuertes, una abuela víctima de un marido voluble, en compañía de la cual encontraba refugio y cuya desaparición le afectó profundamente. Una madre estrago tanto en generosidad como en protección. El episodio inicial, testimonio de un dejar caer radical, seguía siendo enigmático. El peso del diagnóstico del hermano la abrumaba. ¿Por qué me posicionaba yo en contra de la opinión de los psiquiatras expertos que extendían a los miembros de la familia el riesgo de la enfermedad bipolar? Si de eso se trataba, nuestras entrevistas no le servían para nada y no le quedaba otras que abandonarse a los defectuosos recursos de la medicina. Pero, repito, ¿qué habría ocurrido durante sus prácticas? Yo no daba brazo a torcer en mi intento por aclarar lo que podía parecer como un desencadenamiento. Las relaciones amorosas, temidas al punto de romperlas antes de su comienzo, o de abandonarse sin placer a relaciones sexuales pasajeras, se habían acompañado de elementos dismorfofóbicos durante su adolescencia. Un desinterés paulatino por las relaciones sociales que antes investiga había precedido su partida hacia su periodo de prácticas, pero nada que alarmara a su familia. Poco a poco accedió a levantar la reticencia que acompañaba los años caóticos y me confió el secreto de un desencadenamiento erotomaníaco. Ella era amada por una mujer que había conocido durante su paciencia, certeza proveniente de la mirada que hasta le había dirigido. El alivio progresivo, fruto de la actualización de esta experiencia inaugural, reforzaba sus lazos transferenciales y permitía precisar los contornos y las consecuencias. Esto le sirvió para conseguir una autonomía, constatando que las recaídas pasajeras ocurrían cuando se instalaba en casa de los padres, así como inscribirse en una actividad profesional regular de edición compatible con su estilo de vida. Una vez más, la soledad amorosa le pesaba y optó por servirse de las redes sociales. Las aventuras heterosexuales seguían siendo igual de decepcionantes y empezó a interesarse en los sitios homosexuales, con una óptica de apertura hacia las soluciones del mercado de los intercambios interhumanos. Ahí conoció a una mujer homosexual, decidida, y consideró que ella era la solución a sus problemas. Una relación se puso en marcha y me declaró que se trataba tan solo de eso. Era ella una homosexual que se ignoraba y este nuevo amor la aliviaba de lo que hacía su locura. La solución pareció duradera y fue aceptado por la familia, aliviada porque hubiera elegido la vida, aunque fuese al precio de una ruptura con su destino de chica de buena familia. Al estrago materno le sustituye una relación susceptible de confortar su yo ideal
protegiéndola de una puesta en juego fálica, uso del cual no disponía, como lo había revelado el encuentro inaugural, por más delirante que resultara. Encontraba cómo alojarse en un discurso sobre el amor de otra que no la exponía más a convocar una metáfora paterna de la cual carecía. Definirse como homosexual le permitía escapar a un destino de enferma que la psiquiatría y la identificación imaginaria a su hermano le prometían. Había aceptado con valencia hacerse responsable de sus palabras. La presencia del psicoanalista era la condición para ello. Aunque era necesario no tener a priori sobre la solución bricolada por este sujeto para unirse a un universal de la locura, renunciando a su proyecto de hacerse la excepción. La reivindicación de género se ha desvanecido y los homosexuales se comunitarizan, reivindicando los derechos a la igualdad para todos, como lo hacen los heteros. La elección de la pareja, cuando se trata de amor, siempre es singular. Se trataba para esta joven de hacer dos. Dos es la cifra de amor, dice Lacan, sobre el modo de la simetría, haciendo existir la creencia en las relaciones sexuales. Fue la estructura la que permitió ese frágil anudamiento que no ponía en peligro el amor hacia su padre ni los avatares de la castración. Su certeza de ser amada por otra se tradujo en la solución que la alivió. Bricolaje singular que permite al parlet intentar una respuesta a la pregunta: ¿qué hacer con el cuerpo del otro? Los parámetros de la vida contemporánea modifican los medios del goce, la forma de los síntomas, las soluciones encontradas por cada uno de los sujetos, sin que la relación a la langue, como dice Lacan en sola palabra, al deseo y a la sexualidad, no suponga más que bricolajes singulares. El pasaje a través de las redes sociales es hoy ampliamente solicitado. Esta pregunta, ¿qué hacer con el cuerpo del otro?, condujo a Lacan en Caracas en 1980 a interesarse por una rana muerta que lo intrigó a los pies de la Virgen y el Niño del pintor Bramantino. Lo comenta así: esta pintura está bien hecha para testimoniar de la nostalgia de que una mujer no sea una rana, la cual está puesta patas para arriba en el primer plano del cuadro. La paz sexual sería, por lo tanto, accesible a cualquiera, una rana, por ejemplo. La paz sexual, dice Lacan, como la de los animales, quiere decir que se sabe qué hacer con el cuerpo del otro. Pero, ¿quién sabe qué hacer con un cuerpo de parlet? Salvo apretarlo más o menos al otro. ¿Qué se le ocurre decir y siempre que lo quiera? Dice: apriátame fuerte. Muy fácil, bête comme chou, dice Lacan francés, para la copulación. Cualquiera sabe hacerlo mejor. Digo cualquiera. Una rana, por ejemplo. Este comentario le permite introducir su observación sobre lo real, sobre el goce del cuerpo como cifrado inconsciente, ausente para los animales, inscrito en la langue para el ser hablante, para el parlet. La langue está al servicio del instinto de muerte, más allá del principio del placer, del cuerpo.
la paz sexual no tiene por el tanto lugar para el parler-être, para el ser hablante. Pasaje de una clínica referido al Édipo, a una clínica del síntoma y de lo real, como Éric Laurent lo notaba en un artículo de la Causa Freudiana en 2005, asistimos a la emergencia de nuevos modos de contratos familiares. Estos nuevos arreglos y estos nuevos códigos son pactos con la diferencia sexual y sus limitaciones biológicas. Algunos sujetos tienen que arreglárselas sin los semblantes reguladores que son el falo, el nombre del Padre, y los semblantes articulados a lo simbólico. Y con semblantes tienen que hacer con semblantes virtuales o imaginarios, menos anudados a lo simbólico y más en contacto con lo real, un mundo de semblantes particulares. Gracias.